Desde hace muchos años, pareciera que hay una discordancia entre ciencia, tecnología y lo espiritual, ya que han sido rígidamente categorizados, tomados separadamente como temas que tienen muy poco o absolutamente nada que ver entre sí. Y es que cada uno a su vez poseen diversas subcategorías que los especialistas les han otorgado para poder explicar la mayor parte de los inventos, sucesos o circunstancias que de otro modo serían difíciles de comprender, ya que ante eventos desconocidos o extraños, es parte de nuestra naturaleza reaccionar con incertidumbre, asombro o incluso miedo. Es aquí donde debemos preguntarnos si realmente están tan separados un tema de otro, o es que esa aparente discordancia es solo una astilla que no permite su conciliación. En este caso, hablaremos de un personaje que tocó las tres vertientes, que dejó muchas incógnitas y cabos sueltos tras su desaparición, sobre todo para su familia y personas que han seguido de cerca su trabajo e investigaciones, pero que hasta el día de hoy sigue siendo un misterio. Jacobo Grinberg Silverbaum nació en la Ciudad de México el 12 de diciembre de 1946. Desde los 12 años, Grinberg siempre le llamó la atención estudiar la mente humana, luego de que su madre muriera tras un derrame cerebral. Estudió psicología en la Facultad de Ciencias de la UNAM, Universidad Nacional Autónoma de México. Posteriormente, en 1970 fue a la ciudad de Nueva York para estudiar neurofisiología en el Brain Research Institute, Instituto de Investigación Cerebral, consiguiendo un doctorado enfocado en los efectos electrofisiológicos de los estímulos geométricos en el cerebro humano. Cuando regresó a México, fundó un laboratorio de neurofisiología en la Universidad de Anáhuac. Instaló otro laboratorio de este tipo en la UNAM a finales de los 70. Posteriormente, en 1987 fundó el Instituto Nacional para el Estudio de la Conciencia, INPEC, financiado por la UNAM y la CONACYT, Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología. También publicó varios libros a través del INPEC. Escribió más de 50 libros sobre la actividad cerebral, telepatía, meditación e incluso otro tipo de conocimientos no sistematizados como el chamanismo o el espiritismo, lo cual pondría a Jacobo en peligro de su reputación dentro de la ciencia, cuando intentó utilizar el método científico en los estudios del chamanismo. Había combinado ambas vertientes en su trabajo profesional, siempre tratando de comprender el mundo mágico. Jacobo intentó cambiar la manera en que se entiende la relación entre ciencia y conciencia. Sus investigaciones dejaron mostrar la base científica de la telepatía, que a menudo fue rechazada por colegas científicos, lo cual también supuso una disyuntiva entre ambas vertientes, tanto para la comunidad científica como la del mundo espiritual. Debido a esta particularidad, inquietud sobre el comportamiento y mente humana que siempre lo caracterizó, es como lo llamó la atención de ciertos estudiantes de diversas facultades, que también vieron una nueva manera de concebir el estudio de dichos temas, asistiendo a charlas y conferencias que el Dr. Grinberg llegó a realizar en los salones y auditorios de la UNAM. Así es como cada vez más fue adentrándose en un mundo que, para su época, rompería con esquemas y cánones de la comunidad científica. Es el chamanismo que lo marcaría en definitivo para sus consecuentes investigaciones. Las experiencias y años que vivió durante su inmersión en dicho mundo lo llevaron a descubrir realidades alternas y cómo ese mundo influye paralelamente en nuestro mundo físico. Es así que en los años 70
conoce a una mujer llamada Bárbara Guerrero, mayormente conocida como Pachita, la cirujana psíquica. Cuando él leía sobre Pachita en los periódicos, puso en duda todo acerca de lo que se decía. Pero en ese entonces, Jacobo ya había terminado su doctorado y estaba realizando su tesis doctoral en las potencialidades del cerebro. Así que se vio en una encrucijada, ya sea ir con la mujer, comprobar que era una estafadora más y desenmascararla, o realmente conocerla y estudiar los secretos de sus facultades. No se quedaría con las ganas de descubrir qué es lo que habría detrás de la fama de aquella mística mujer llamada Pachita. Así que hizo maletas para un par de días y fue a visitarla donde consultaba en el Estado de México. Desde un principio Jacobo describe que cuando fue a verla, escuchó desde adentro de la casa una voz gruesa de hombre gritándole por su nombre, de por qué llegaba tarde, que se diera prisa, porque lo estaban esperando, lo cual extrañó bastante, ya que él no le había mencionado a nadie de su visita a esa mujer. A partir de ese momento, empezarían una serie de experiencias que jamás olvidaría, en la que se daría cuenta que el mundo no es como nos lo han enseñado en la tradicional ciencia ortodoxa que siempre se ha impartido en las universidades. Jacobo descubrió que Pachita era realmente una chamana curandera, la cual realizaba verdaderos milagros a la gente enferma que iba a visitarla para curarse de sus padecimientos. Esto impactó profundamente a Jacobo, de tal manera que no solo quiso saber acerca de sus facultades, sino también quería sustentarlos. Así es que se dedicó a estudiar la mente de Pachita. Se dice incluso que Pachita tenía la facultad de practicar cirugías con herramientas realmente rudimentarias, como cuchillos de campo, pedazos de vidrio, etc., desafiando así toda clase de protocolos y estándares de sanidad. La manera en que Pachita podía manifestar en la realidad estas alteraciones que van en contra de lo que academias siempre han considerado científico, y al momento de estudiarlas, de que fueran repetidas en diversas ocasiones y en diferentes ambientes, es lo que despertó en Jacobo una curiosidad sumamente extrema sobre cómo estos fenómenos podían realizarse y cómo una persona puede alterar la realidad de esa manera. Pachita lo invitó varias veces a presenciar las sanaciones o cirugías energéticas que ella realizaba, desde abrir incisiones en lugares no esterilizados, a abrir con los dedos una apertura en la piel de alguien, meter la mano para sacar un órgano dañado, cerrar los ojos, levantar la mano, en automático aparecer un órgano sano compatible para esa persona, insertar dicho órgano y hacer unos pases por encima de la herida para reconectar dicho órgano, y posteriormente con las dos manos cerrar la piel y que no quedara ni una sola cicatriz. De estos hechos asombrosos, el Dr. Grinberg no solo se quedó un par de días, sino 2 años, en los cuales tuvo la oportunidad de aprender muchísimo. Eso fue lo que marcó en su vida la diferencia entre su educación tradicional ortodoxa de la UNAM con las sobrenaturales experiencias que había vivido con Pachita, y que nunca pudo ser capaz realmente de encontrar siquiera algún mínimo indicio de fraude, así como otros investigadores y profesionales de salud que llegaron también a presenciar dichas sanaciones, quedaron sorprendidos tanto por los acontecimientos ocurridos como por el hecho de tampoco poder encontrar algún tipo de fraude en tales cirugías psíquicas. Así, cuando el Dr. Grinberg iba a congresos de medicina, no dudó en relatar las experiencias que había vivido
tras presenciar las famosas sanaciones y cirugías de Pachita. Como consecuencia, el Dr. Grinberg llegó a la conclusión de que el universo es mental, lo cual nos hace recordar que ya desde tiempos antiguos, diferentes culturas y civilizaciones lo decían en sus escritos, que el universo es creación mental, que en sí el universo es mente y que básicamente son los fundamentos de sus investigaciones, que la realidad que vivimos es una creación mental, y lo transmitió a través de sus libros mediante una serie de formulaciones matemáticas. Aseguró que la realidad que todos conocemos no es más que una representación mental, una construcción generada por nuestros propios cerebros, a la que llamó el holograma. Empezó a practicar diversos métodos para el desarrollo de facultades como la telepatía, telequinesis y la percepción extraocular, lo cual estas dinámicas podrían parecer para la mayoría de la gente como fenómenos paranormales, pero para sustentarlos, él tenía un laboratorio en la UNAM. Una de las investigaciones más importantes que estaba realizando el Dr. Grinberg planteaba llevar a cabo una replicación sobre el potencial transferido, pero no en una misma locación, sino que se había planeado una persona en México y otra en la India. El experimento consistía en que una persona iba a recibir un estímulo, habiendo tenido ya comunicación previa con la otra persona, y una vez habiendo empatía, a una de las dos personas se le aplicaría un estímulo, ya sea visual o eléctrico, y en ese momento en la otra persona existiría esa respuesta a ese estímulo. Ese es el potencial transferido. En el siguiente video se explica científicamente esta dinámica. Los estudios, como decimos, han sido muy complejos, muy largos. Han sido muchos años dedicando Jacobo Grinberg a los chamanes, a la interacción del mente con la materia. ¿En qué momento de sus investigaciones se encuentra? Pues bueno, sigo en el laboratorio y voy a seguir porque hay muchísimas cosas que hacer, muchas hipótesis que probar. Por ejemplo, en este momento estamos esperando una profesora de la India, una colega, que está muy interesada en el estudio del potencial transferido, de la interacción cerebro a cerebro, pero ahora vamos a intentar hacer un experimento a larga distancia de potencial transferido entre India y México. When Jacobo Grinberg Zilberbaum called me on the telephone, I was a little bit surprised because he said to me that we have some experimental data for which we need your expertise to explain the data. So I was quite excited, asked him what the data was about, and he said that it's about brain potential moving from one brain to another without any electrical connection. Ever since Einstein suggested this experiment back in 1935, Einstein, Podolsky, and Rosen. The idea was that if quantum objects can be correlated, then that's just simply an interaction for objects like particles of light or electrons. Just simply if they interact, they come close together and interact, they become correlated. What does it mean? It means that even when they stop interacting, even though they have moved away from each other, so they do not interact anymore, even so, they retain a relationship in such a way that what one object does, the other object can reciprocate. The other object responds. Aspect lo comprueba, entonces le da muchísima fuerza a la física cuántica, y lo que hace Jacobo es que dice, bueno, si dos partículas funcionan así, dos cerebros funcionan así. Y ahí basa entonces la idea del potencial transferido. That's exactly what Einstein said. The two electrons, two photons, particles of light
they become correlated because they become one. And now we are seeing that human brains can become one. Había una persona en la cámara de Faraday, del laboratorio del doctor. Había otra persona en otro laboratorio. Una de las personas recibía un estímulo luminoso muy claro. En occipitales había un potencial evocado, esperado, esperadísimo y súper estudiadísimo. Pero cuando analizábamos el electroencefalograma de la otra persona que no había recibido ningún estímulo, que estaba en una cámara a oscuras, encontrábamos un estímulo evocado. No en la misma magnitud, pero sí en el mismo tiempo y manteniendo la misma forma. One brain sees light signal because it's forced to choose. There's a direct signal. In the other case, there is no signal. However, the possibility of seeing a light flash is always there for any brain. This is the part where Jacobo's genius was, because he figured out that if two people meditate together, then they'll be correlated. Part of the design that I built into the Human Connection Project was to use a satellite technology, which are in geostationary orbit. So it can see India and Mexico simultaneously, and it can keep the recording equipment coordinated to within thousandths of a microsecond, so we could correlate the data being taken here in Mexico and in India. Ya teníamos el permiso, la doctora, los equipos, todo, y Jacobo desapareció. El doctor Greenberg también desarrolló la teoría sintérgica, de la cual en 1991 también publicó su libro homónimo. Sintergia es un neologismo que fusiona los términos síntesis y energía. Se refiere a 3 parámetros físicos, que son coherencia, densidad informacional y frecuencia. La teoría sintérgica es una aproximación teórica a la percepción y creación de la experiencia consciente. De acuerdo con esta teoría, lo que percibimos es el resultado de un proceso muy complejo en el cual el cerebro transforma la información contenida en el espacio hasta dar lugar a algo que podamos comprender, como lo es una simple imagen visual del mundo. La teoría sintérgica afirma que la realidad es el producto de la interacción entre la latiz y el campo neuronal, y que los diversos niveles de la realidad están relacionados con las características de esta interacción. Latiz es el término que se refiere a un enrejado que debe poseer una capacidad de inclusión informacional colosal para permitirle contener toda la información del universo en cada uno de sus puntos. Latiz es la estructura fundamental del espacio. Es una red o matriz energética hipercompleja de absoluta coherencia y total simetría. La ciencia la ha llamado orden implicado, o mejor conocida como campo cuántico. Esta fue una mínima explicación bastante concreta y escueta acerca de la teoría sintérgica que el Dr. Greenberg formuló, pero de la cual se basa todo el desarrollo de sus proyectos, investigaciones, libros y demás. Hablando acerca de la percepción extraocular, a mediados de los 70, el Dr. Greenberg llevó a cabo diferentes estudios y técnicas para desarrollar esta facultad, teniendo grandes resultados en niños, ya que estos tienen una mayor recepción a estímulos para desarrollar otras capacidades. En uno de sus libros donde habla de esta habilidad, describe cómo fue su desarrollo de una niña de 6 años al practicar estas técnicas. Cito textualmente: esta niña extraordinariamente despierta y activa aprendió a ver extraocularmente en la segunda sesión de entrenamiento y pronto demostró una facilidad especial para desenvolverse en esta actividad. Para confirmar esta circunstancia, en primer lugar,
se le presentaron materiales gráficos colocándolos en su espalda. No solamente logró identificar el material, sino que incluso pudo leer palabras y frases impresas, utilizando unas gafas de bucear de algodón de tal manera que impidieran totalmente la visión ocular. La niña fue invitada a caminar libremente en un parque de la Ciudad de México, describiendo todo lo que lograra ver, al principio con cautela, pero pronto totalmente desinhibida. La niña recorrió el parque describiendo los árboles, los bancos, a otros niños, los perros, los vendedores ambulantes y el resto de los elementos sin dificultad. Lo más asombroso de la experiencia no fue solamente la exactitud y facilidad de la descripción, sino que ésta reflejaba una percepción omnidireccional. En otras palabras, la niña describió tanto lo que se encontraba delante como lo que se hallaba detrás de ella. Este fue un pequeño fragmento tomado de su libro Visión Extraocular, que básicamente es un recopilado de los diversos estudios y técnicas practicadas en diferentes niños para el desarrollo de estas percepciones extraoculares. Sin embargo, en plena cúspide de proyectos más investigaciones y en medio de trabajos que estaba realizando, el 8 de diciembre de 1994, a los 47 años, el Dr. Grimberg Silberbaum misteriosamente desaparece sin dejar rastro. Ya no acudió más a sus clases ni a su laboratorio. Fue algo totalmente fuera de lo común, ya que el Dr. Grimberg solía ser una persona sumamente responsable, y sobre todo porque se aproximaba su cumpleaños el 12 de diciembre, por lo que su familia lo estaba esperando para festejar y nunca llegó. Es en marzo de 1995, 3 meses después, que sus familiares contactaron a instancias del gobierno para buscarlo. Es así como el caso se asignó a uno de los mejores comandantes de investigación llamado Clemente Padilla. Empezaron por indagar con la gente que vivía alrededor de su casa. Les autorizaron entrar a la misma y se dieron cuenta que casi todo se veía normal, sin indicios de que hubiera salido de viaje, ya que todas sus cosas estaban guardadas, excepto que se dieron cuenta que faltaban los CPUs de las computadoras, así como tampoco se encontraron disquetes, CDs, libros, ni las tesis en las que estaba trabajando. Debido a esto, se descartó que pudiera haber sido un crimen pasional por parte de su última esposa, María Teresa Mendoza. No obstante, según declaraciones de algunos familiares y personas cercanas, dijeron que el Dr. Grimberg temía por su propia vida al seguir viviendo con ella. Tan así fue que se descubrió que el doctor había acondicionado una vagoneta para dormir ahí. El 13 de diciembre, en el laboratorio donde trabajaba, se recibió una llamada de su esposa diciendo que Jacobo ya no iba a regresar, que se iban a ir de vacaciones y después a un viaje a la India. Pero más tarde, las investigaciones de la policía arrojaron que nunca hubo boletos de salidas de México, ni tampoco comprobantes de arribo a la India, efectuados por la pareja. Sin embargo, testigos declaran que a su esposa la vieron una semana después, acompañada de una mujer rubia, sacando cosas de la casa donde vivían, que la vieron haciendo transacciones en un banco y que de hecho se le llegó a ver consecutivamente varios días. Después de la desaparición del Dr. Grimberg, 5 meses más tarde, se le vio a Teresa en el norte del país, en donde tenía familiares. Incluso el 10 de mayo de 1995 se investigó que hubo un registro de una llamada de 10 minutos, realizada por Teresa
desde Rosarito, Baja California, a su madre, cuando previamente su madre había negado haber tenido alguna comunicación con su hija. Era obvio que estaba mintiendo. Cuando los agentes del comandante Padilla llegaron a Rosarito, Baja California, al domicilio de Teresa, se encontraron con que ella ya no estaba, ya que ella contaba con una visa. El doctor Jacobo Grinberg había conocido diferentes personalidades tanto del mundo científico como del mundo esotérico, pero en su estancia en Nueva York había conocido un grupo de científicos que también compartían su manera de pensar, pasando por experiencias con sustancias como el LSD, que de alguna manera estos estados alterados de la mente le habían provocado algo en su percepción de las cosas, las cuales también integró como parte de sus investigaciones. En 1975, también conoce a Margarita López Portillo, hermana del expresidente José López Portillo, y que también era una persona muy interesada en los temas místicos, la cual lo ayudó en sus investigaciones y que más tarde le presentaría a Pachita en la residencia presidencial de Los Pinos, lo cual sorprendió al doctor Grinberg ver a una mujer así en ese lugar. Sin embargo, fue precisamente esa particularidad mística lo que llamó la atención del doctor Grinberg. En el tiempo que el doctor Grinberg ya estaba trabajando con Pachita, hubo una ocasión en que ella le confesó que la habían estado amenazando desde la presidencia. Le dijeron que ya no podía trabajar más con él y que si lo hacía, alguno de los dos moriría. Así que Grinberg abandonó la casa de Pachita y no la volvió a ver. Por otra parte, la familia del Dr. Grinberg ya habían hecho pública su desaparición en programas de televisión, prensa, radio, etc., para obtener cualquier tipo de información que les diera una pista, muchas de ellas sin éxito, pero hubo una en particular que llamó la atención, la cual el comandante Padilla tomaría con más credibilidad. Una de estas pistas fue la de un hombre que trabajaba en una gasolinera en Boulder, Colorado, Estados Unidos, el cual relató que eran alrededor de las 8:30 y 9 de la mañana cuando vio aterrizar una avioneta tipo Cessna color blanca de 6 plazas y se estacionó aproximadamente a 15 metros donde se encontraba este hombre. También describe que en ese mismo lugar se encontraban 2 automóviles blancos y cuando se paró la avioneta bajaron a 2 personas, un hombre y una mujer. El hombre con más de 40 años, de barba, la mujer de estatura baja y morena apiñonada, a los cuales suben a los automóviles, al hombre en el auto delantero y a la mujer en el auto trasero. Este hombre mencionó que pudo reconocer a un agente del FBI llamado Rick Howard y a Marina Velasco, agente del servicio secreto norteamericano. A ella la describe como güera, de 35 años de edad y bien parecida. Dijo que los reconoció porque estas personas cargaban gasolina en la gasolinera donde él trabajaba. Por eso es que llegó a conocer sus nombres. Consecuentemente, el comandante empezó a investigar lo que sucedía en Boulder, Colorado, descubriendo que el Dr. Grinberg colaboraba en la Universidad de Boulder, que daba conferencias y que se llevaban a cabo reuniones secretas, de las cuales su familia no tenía ningún conocimiento. Padilla también descubrió que los vuelos que hacía a Estados Unidos no los hacía directos, sino que hacía escalas desde aeropuertos aledaños. El comandante menciona que cuando solicitó la intervención del FBI, solo proporcionaron una entrada del Dr. Grinberg del 1 de noviembre de 1994 a Nueva York,
pero cuando solicitó a otro medio la información, le dieron 3 páginas de entradas y salidas que Jacobo Grinberg y María Teresa Mendoza habían hecho de aeropuertos como el John F. Kennedy, de Los Ángeles, de Atlanta y de todos los lugares que habían visitado. El escenario estaba claro: ocultaron información o hubo una total negligencia del FBI. En un artículo del Pulitzer Prize se mencionó cómo la CIA en las universidades controla a profesionales de élite y, escondida a través de organismos públicos, financian a los científicos y posteriormente les cobran el favor. El artículo mencionó que la CIA organiza conferencias en las que acuden científicos sin saber que es la propia agencia central que está controlando esas conferencias. Los agentes de la CIA presionan a los científicos, incluso pueden llegar a amenazarlos de algún modo, para que éstos acepten trabajar en proyectos secretos del gobierno. Un mes antes de su desaparición, el Dr. Grinberg viajó a Costa Rica a una conferencia donde habló de la comunicación telepática. Cuando regresó a México, su semblante fue muy diferente. Se mostraba nervioso, deprimido, vivía en una tensión constante a partir de ese viaje a Costa Rica, al grado que entró en estado de shock, por lo cual fue llevado al hospital y diagnosticado estado de pánico con estrés. Otra técnica que usa la CIA es la de enviar agentes encubiertos para que entren en los círculos más cercanos a su objetivo y lo vayan debilitando. Esta técnica podría encajar perfectamente con el perfil de María Teresa Mendoza, ya que nunca se le volvió a ver. Tampoco dio mayores explicaciones ni dejó mensajes, sino que simplemente huyó y también desapareció. Además, se descubrieron documentos que demostraron que tenía otra identidad, como su historial y título profesional. Expertos investigadores concuerdan en que no sería la primera vez que la esposa de un científico importante fuera en realidad una agente de la CIA, casada con ese científico durante muchos años en una relación amorosa que colaborara con ese científico para ser capturado en el momento adecuado y después ser enrolado en proyectos secretos que controlaran sus investigaciones y que élites de poder quisieran tener bajo su administración. Es posible que el Dr. Jacobo Grinberg pudiera haber sido raptado en uno de estos proyectos secretos, ya sea en contra de su voluntad o manipulado. El comandante Padilla había encajado varias piezas que le hicieron deducir cada vez más esta posibilidad, aunque en su momento algunos familiares de Grinberg no lo creyeron así. Más tarde, extrañamente, la investigación de Padilla comenzó a tornarse con demasiadas trabas. Tan fue así que obstaculizaron su trabajo, al grado de sacarlo misteriosa y repentinamente del caso. Posteriormente, el comandante Padilla mencionó que después de haber sido sacado del caso Jacobo Grinberg, decidió retirarse e irse de la ciudad, dejando todo atrás y siendo así el único caso de toda su carrera como comandante de investigaciones que dejaría inconcluso y sin resolver. Para enero de 2017, la CIA publicó en Internet la mayor colección de archivos clasificados. 13 millones de páginas de archivos habían sido desclasificados. Todo esto en un comunicado debido a la presión pública. Se habían liberado documentos de entre las décadas de los 40 y los 90,
acerca de temas como el fenómeno ovni, experimentos psíquicos, telepatía, proyectos de control mental, etc. Teniendo conocimiento de esto, el comandante Padilla no dejaría pasar por alto el conseguir las posibles respuestas tras el caso Jacobo Grinberg, que había quedado sin resolver en los años 90. Así que se dirigió a dichas páginas y efectivamente los resultados de la búsqueda confirmaron sus investigaciones que había realizado 23 años atrás. Es bastante extraño que el caso del Dr. Jacobo Grinberg tuviera demasiados obstáculos, justamente cuando ya se empezaba a vislumbrar una brecha que dirigiera hacia su posible localización, ya que se cortó todo apoyo de las instituciones locales, incluso hasta de la propia familia Grinberg. Ya no se le dio más ningún seguimiento al caso a partir de ese momento. Dentro de sus investigaciones del comandante Padilla, mencionó que el presidente Ernesto Zedillo, el presidente en turno, en lugar de haber seguido los protocolos y recurrir a las instancias correspondientes, como sistemáticamente siempre se ha hecho, pasó por alto dichas instancias y envió a 2 personas empleados de la Presidencia de la República a solicitarle directamente al comandante Padilla informes de cómo iba el caso Jacobo Grinberg. Tomando esto en cuenta, tampoco sería nada extraño suponer que alguien o alguna entidad superior al nivel político del propio presidente le fuera solicitada esa información, lo cual daría pie a más preguntas que respuestas. Sin duda, el Dr. Grinberg es o fue toda una personalidad dentro del mundo de la ciencia y lo sobrenatural. Alguien quien estaba muy adelantado para su época. Incluso actualmente, todavía hay muchos científicos que debaten sus investigaciones. Son muy pocos los que empiezan a voltear a ver su trabajo, ya que, en su momento, para la comunidad científica era un chamán, y para la comunidad chamánica era un científico. Todo el legado que dejó el Dr. Grinberg, de lo que hablaba en sus investigaciones, libros y demás, es algo en lo que los más osados han seguido avanzando y desarrollando. Muy pocos se han atrevido a escudriñar o tratar de conciliar estas aparentes distintas vertientes, cuando realmente tienen todo que ver y nunca han estado separadas una de la otra, ya que todo está interconectado. Es muy probable que el Dr. Jacobo Grinberg haya abierto las puertas hacia una nueva comprensión de cómo concebimos el mundo que nos rodea y el universo. ¿Qué es la libertad para usted? Pues la libertad proviene del conocimiento de ti mismo. O sea, mientras más te conoces, más libre eres. Mientras más te conoces, más puedes ejercer esa libertad. Menos estás sometido a presiones o a aspectos que te evitan ser. Entonces la libertad proviene del conocimiento que tengas de ti. Mientras más conocimiento, más libertad. Lo que a mí más me llamó la atención de don Panchito es el estado de su conciencia. Era una persona que parecía estar en unidad. O sea, él vivía con su entorno en una forma totalmente orgánica. ¿Sí? No había una separación, no había una lucha, sino que estaba en fluidez total. Y además con un conocimiento de sí mismo extraordinario. Por ejemplo, don Panchito era un chamán que podía seguir paso a paso sus propios procesos internos. ¿Sí? Saber, por ejemplo, cómo funcionaba su mente,
tenía acceso a aspectos de sí mismo que nosotros generalmente no tenemos acceso. Nosotros estamos funcionando en la resultante final de nuestros procesos. La denominación paranormal es una equivocación, ¿no? Porque según quién, depende de la cultura, depende de... O sea, si tú estás con ellos, pues para ellos es normal aquello, ¿no? Que para otras personas es anormal. Igual para ellos lo que nosotros hacemos es anormal comparado con lo que ellos... Entonces la denominación paranormal es muy esquiva, muy peligrosa. Más bien están en un extremo, ¿no?, de la potencialidad humana. Hace roto con ciertas estructuras y cuáles. Pues eso sí, no. Antes sabía, pero ahora ya no sé. O sea, cuando las estaba rompiendo sí me daba cuenta, ¿no? Pero ahorita ya no tengo la menor idea. Ya no sabes si hace roto. Si este video te gustó, dale like, suscríbete y compártelo en todas partes para que la gente conozca personajes fuera de serie como este. Sin más, esto fue Dimensiones Espirituales. Hasta el próximo video. Bye.